Como lo decíamos en titulares, y veo que no mejoró mucho la tos desde que empezó el programa hasta ahora, vamos a recibir al editor de Fax Lana, ese gran producto de Tardáguila Agromercados, que vamos a hacer un resumen de lo que fue la zafra lanera, que ya está prácticamente, ya está finalizada, ¿verdad, Luis Silva? Otras buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, y tú, Pablo, el saludo a toda la audiencia, a ti también, a todo el equipo. Sí, la gripe en estos días de cambios bruscos de temperatura, bueno, nos hizo mella, y a eso le sumamos algún grito en algún partido del Mundial, te podés imaginar Bueno, que la garganta no aguanta, ¿no? Guárdese para los 3 goles de Uruguay de hoy, guárdese, porque si no, no va a terminar, no va a poder gritar los goles. Pero cuénteme de cómo cerró la zafra. Mañana tengo libre, acá hasta el viernes tengo para recuperar. En la radio, no se olvide que hay un suplemento para hacerlo. Vamos. No, eso quede tranquilo que está en marcha. ¿Cómo cerró la zafra, Luis Silva? Bueno, fue una semana de bajas en el indicador de mercado del este, porque se juntaron varios fundamentos. Uno de ellos, la fluctuación cambiaria que viene afectando desde hace ya varios meses el indicador, una apreciación muy importante de la moneda norteamericana en estas últimas semanas. Por otro lado, hubo un aumento de oferta no tan significativo como el que verá la próxima semana, pero sí hubo un aumento de oferta, lanas de baja calidad, y eso incide directamente en los precios, principalmente cuando pasamos a tener referencia a valores históricos por encima de los $14 en el indicador. Y el tercer punto, que es un poco dentro de lo que es el folclore, ¿no? Hay una actividad muy importante que está cerrando justamente en esta jornada de la IWTO en la ciudad de Dalian, en China, y bueno, y eso lleva la atención de toda la industria textil lanera justamente a esa reunión, y eso en definitiva le termina quitando un poco de atención al mercado, ¿no? En lo que fue esta semana. Así que bueno, fueron varios factores que inciden, pegaron fuerte en el indicador, quedó en $13.42, perdió 63 centavos en la semana, pero bueno, como lo hemos venido señalando aquí en el programa, cuando miramos ese indicador a largo plazo, estamos hablando de un indicador que ha subido un 71%, ¿no? En la zafra, sí. Lo cual, bueno, marca una zafra que de menos a más ha crecido y ha logrado valores realmente históricos, ¿no? Recuperando momentos como, por ejemplo, 2018, 2019, que fue momentos muy importantes para la lana, ¿no? Bien, ¿qué se puede destacar de esta última semana en cuanto a las lanas finas? Dices en el Fax Lana que el indicador cerró a $13 americanos con 42. Sí, 13.42 cerró el indicador general de todo el mercado australiano. Cuando hablamos por micronaje, bueno, hay que hablar de un micronaje de lanas finas, que en aquellos casos de mejor calidad, con buenos rendimientos, con certificación, esta semana lograron sostenerse en los valores. No sé si tú pudiste observar, pero mirábamos un poquito más a largo plazo y ahí veíamos un mercado lanero australiano que ha tenido también en ese tipo de micronaje, en ese rango de micronajes, una suba muy importante en esta zafra, principalmente en las lanas por debajo de las 16,5 micras, que ahí tenemos algo más de información que accedemos gracias a algunos consignatarios laneros australianos. Y bueno, esta semana, por ejemplo, esas subas de precio que veíamos durante toda la zafra no se vieron, porque bueno, estábamos con lanas con baja resistencia a la tracción, con bajo rendimiento al lavado en algunos casos de esos lotes, lo cual, bueno, llevó a que los precios no brillaran como brillaron en algún momento durante la zafra, o como lo venían haciendo hace 2-3 semanas atrás, con valores realmente importantes y destacados. Fue una semana, podríamos decir, bastante tranquila o negativa, entre comillas, para el mercado, teniendo en cuenta esos fundamentos que te marcaba hoy al comienzo, principalmente por la calidad de la lana, ¿no? Cuando uno llega a niveles de valores que dice, bueno, hasta aquí llegué, o para pagar algo más quiero que sea algo mejor, ¿no? Entonces, cuando aparecen ese tipo de lanas de menor calidad, pega algún bajón en el mercado. Si vamos salpicando hacia otro mercado, Nueva Zelanda, el titular es que cerró la zafra con una suba del 128% en el indicador de lanas gruesas.
Sí, algo que, bueno, lo miramos, en Australia miramos un poco el contexto general, un 71% aumento. Cuando nos vamos a Nueva Zelanda, que ahí se manejan más lanas cruzas y lanas gruesas, el indicador de lanas gruesas subió un 128%. Algo que si después lo llevamos a Uruguay, también vemos una suba muy importante, una explosión muy grande en ese rango de micronajes más gruesos. Quizás porque era donde había un mayor volumen de lana estoqueada que se eliminó durante la pasada y la presente zafra. Ujú. Y bueno, estamos en un momento donde hay muy poca oferta de ese tipo de lanas y es donde esas lanas compiten mucho más en lo que tiene que ver a textiles, Claro. donde la fibra nylon hoy quedó muy cara por los costos del petróleo y en definitiva le hicieron un lugar a ese tipo de lanas, ¿no? Bien, sobre el final, Luis Silva, estamos hablando con Luis Silva, editor de Fax Lana, integrante de Rurales del País. Sobre el final, para hacer un resumen de lo que es el mercado interno, que venimos diciendo hace varias semanas que hay poca oferta. ¿Se concretan negocios a futuro? Contame, haceme un resumen de cómo está el mercado interno. Bueno, rapidito, la semana pasada hablábamos de un negocio de lana en el lomo, o sea, lana futuro, por decirlo de alguna manera, Ujú. pero con entrega al mes de julio. Y hablábamos de un vellón de 18.2 micras, de acuerdo al correo del año pasado, que se cotizó a $11. Esos $11, si el micronaje baja a 18 micras, puede llegar a $11.30. Si en algunos casos llega a engrosarse esa lana, por ejemplo, no va a alcanzar esos $11. Y después hay otras variables, porcentaje de velloná, rendimiento de la lana, bueno, esas otras variables que también inciden en la formación de precio. Pero si es el mismo calco del correo del año pasado, estamos hablando de $11 con negocio de entrega a julio. Ajá. Cuando hablamos del negocio que se hizo, por ejemplo, esta semana, que se hizo con entrega de lana para octubre, o sea, de aquí a 4 meses, estamos hablando de un lote que el año pasado hizo 18,5 micras, pero que este año se vendió a $10. O sea, muy pocas micras de diferencia en ese rango de micronajes, hay $1 menos Ajá. y tiene que ver con algo que ya nos habían adelantado algunas industrias que están comprando en la lana en el lomo, es que para los negocios prontos, para la lana disponible en el corto plazo hay un valor y para las lanas a largo plazo hay $1 menos en las referencias aproximadamente, más o menos, eso depende por supuesto de la calidad de cada lote, ¿no? Pero hay esa diferencia hoy en el mercado, se están haciendo negocios de lana en el lomo, siempre y cuando por supuesto se pongan de acuerdo las puntas en cuanto a lo que aspira el productor y los valores que están hoy en el mercado. Perfecto. Luis Silva, integrante de Rurales del País, editor de Fax Lana, ese gran producto de Tardáguila Agromercados. Antes de despedirnos, qué gran suplemento Rurales del País vamos a hacer este domingo con la base de la cría, ¿verdad? Vamos a venderlo un poquito, Luis. Y bueno, vamos a hablar de la cría. Se llevó adelante el taller de diagnóstico de gestación, 24 años de trabajo, de estudio que llevan adelante los veterinarios en este taller. Se dejó mucha información, hablamos de un 81% de preñez, pero también hablamos, por ejemplo, de casi 300.000 terneros que se pierden entre la preñez y el destete. O sea que hay mucho para trabajar en ese camino, en ese tranco, Uh-huh. para ganar. Y bueno, si vemos los valores de esta zafra de terneros, hablar de 300.000 terneros, que es más o menos lo que se exporta por año en el país en pie, estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Que se pierde en ese periodo de tiempo entre lo que se preña y lo que se termina de destetar. Deje que la gente lea el domingo, si no, si le vendemos todo, vamos a dejarlos en titulares. Luis Silva, muchas gracias por este contacto. Me faltó una pregunta. ¿Cómo sale Uruguay hoy? Y para mí que ganamos, ¿no? Tenemos todo para hacerlo, tenemos los jugadores, tenemos un buen técnico, bueno, qué decir, capitán del Barcelona, capitán del Real Madrid, los dos en el mismo cuadro, tenemos todo para ser para ganar este partido y aspirar a ser campeones. Vamos arriba, Luis Silva, integrante de Rurales del País, editor de Fax Lana, gracias por estar en este Hablemos de Agro. Le voy a dar un dato estadístico que quizás usted no lo tenga y parte de la audiencia tampoco. Usted sabe que cada vez que México arrancó un mundial, o sea que jugó el partido inaugural de un mundial, Uruguay llegó a las semifinales. Vamos arriba. Bueno, que se repita. Un abrazo grande. Seguimos adelante en este Hablemos de Agro hasta la hora 19, aquí en la Oriental Agropecuaria.